Si yo les doy una introducción diciéndoles fidelidad e infidelidad, caos y esperanza, la verdad es que podría ser el título de una telenovela de esas que todos conocemos: fidelidad e infidelidad, caos y esperanza. Pero lo que son esas cuatro palabras, fidelidad e infidelidad, caos y esperanza, que es el título de este mensaje, resumen en cierta manera lo que es la historia que vamos a empezar a estudiar hoy en el libro de Jueces. La historia del pueblo de Israel en ese periodo. Una historia de infidelidades y una historia de fidelidad. Una historia de caos y caos completo, pero una historia también de esperanza. Con esas cuatro palabras podemos resumir lo que nos vamos a encontrar en el libro de Jueces. Y la verdad es que hoy vamos a empezar lo que es este caminar, este peregrinaje a través de lo que va a ser el libro de Jueces. Vamos a ver cuáles son aquellas verdades que Dios ha revelado en su palabra en ese libro en concreto. Un libro que vamos a ver que en algunas ocasiones va a poder incluso horrorizarnos por ciertas cosas que vamos a ver, pero que todo él, y es lo que vamos a intentar mostrar al final, todo él nos lleva y nos apunta únicamente hacia aquel que es Cristo Jesús. Así que hoy empezamos con el libro de Jueces, acabamos Gálatas, vamos a estar un tiempo con la historia de Israel y la historia de los diferentes jueces, y hoy lo que voy a hacer va a ser una introducción. Voy a introducir lo que es el libro. Vamos a establecer lo que son aquellas piedras base, ya lo que es el fundamento para que podamos entender el libro de Jueces, para que podamos entender las diferentes situaciones, eventos, acontecimientos que nos vamos a ir encontrando en ese libro. Así que van a haber varias cosas hoy, pero vamos a intentar resumirlas en 2 puntos clave, ¿ya? Y los 2 puntos clave que vamos a destacar del libro de Jueces es que, primeramente, el libro de Jueces nos muestra la infidelidad y el caótico declive espiritual del pueblo de Dios. Esto es la primera cosa. El libro de Jueces nos muestra esa infidelidad y ese caótico declive espiritual del pueblo de Dios. Pero la segunda cosa del libro de Jueces, algo que el libro de Jueces también nos muestra, es que la esperanza se encuentra en la fidelidad de Dios. La esperanza del pueblo se encuentra en la fidelidad de su Dios. Así que hoy vamos a intentar resumir el libro en esos 2 aspectos. Primeramente, lo que nos muestra, el primer aspecto que hemos mencionado, la infidelidad y el caótico declive espiritual del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cómo debe entenderse dicha infidelidad? ¿Cómo debe entenderse dicho declive espiritual en el pueblo de Israel, tal como lo vamos a ver en el libro de Jueces? Y puede resumirse en una sola palabra. Esa palabra va a ser la palabra pacto. Y vamos a verlo cómo en los versículos que se han leído va a aparecer esa mención. Así que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Jueces y vamos a centrarnos de manera principal y primeramente en lo que es el capítulo 2 y los primeros 5 versículos de ese capítulo. Capítulo 2 de Jueces y los primeros 5 versículos. Fíjense, tal como les he dicho, el primer punto, esa infidelidad y ese declive espiritual del pueblo. ¿Cómo debe entenderse todo esto? Les he dicho, se resume en una palabra, que es la palabra pacto. Y aquí hay 2 cosas que debemos entender. Primeramente, debemos entender que el pacto es lo que rige la relación entre Dios y el pueblo. El pacto va a ser eso que va a regir esa relación establecida entre Dios y el pueblo. Si hay algo que debe entenderse y que nos va a permitir tener una comprensión de la situación del pueblo en el libro de Jueces, será entender el hecho de que la relación que el pueblo mantiene con su Dios y la relación que Dios mantiene con su pueblo es una relación de pacto. Lo que es el libro de Jueces continúa la historia de lo que es el libro de Josué.
la conquista de la tierra prometida. Y dentro de la historia de Israel, dentro de esta continuidad con lo que es la historia empezada en Josué, la conquista de la tierra, y por supuesto dentro de esa historia mayor que Dios traza, ese progreso de la historia de la salvación, el libro de Jueces, sin lugar a dudas, continúa la historia que viene marcada por un elemento que es clave e importantísimo en el pacto de Dios con su pueblo. Y ese elemento clave es el elemento de la tierra prometida. Vamos a ver cómo lo que es la tierra prometida es el contexto, el escenario donde todos los eventos van a darse, y es elemento clave dentro de lo que es ese pacto, esa relación de Dios entre Dios y el pueblo. La tierra era un elemento de la promesa de Dios y ese pacto de Dios con los suyos. Por tanto, fíjense, todos los eventos, los acontecimientos que vamos a ir encontrándonos van a suceder dentro de lo que es esa tierra de Canaán, y eso debe ser siempre entendido como elemento clave en ese pacto de Dios con su pueblo. El libro de Jueces, ¿quién lo escribió? No se sabe exactamente. No sabemos quién lo escribió. Posiblemente hay aquellos que dicen que fue escrito en un periodo quizá anterior a lo que era el reinado del rey David. Pero, sea como sea, el libro de Jueces es claro, el autor es claro en intentarnos decir que lo que nos vamos a encontrar en el libro continúa la historia empezada en Josué. Sabemos que en Josué se empezó lo que es la conquista de la tierra prometida, la conquista de Canaán, y como les he dicho, básicamente eso es un elemento clave en el pacto. Acuérdense con Abraham. Dios le prometió, voy a hacer de ti una gran nación, y le prometió una tierra prometida. Y esas promesas las encerró en pacto. Nos damos cuenta cómo ese elemento de pueblo, de nación, empieza a formarse a partir del Éxodo, y es en Josué y en Jueces donde ahora vamos a ver lo que es el otro elemento fundamental de esa relación de pacto, que es la tierra prometida, la tierra que Dios juró a los padres. Y fíjense, el autor de Jueces es un autor el cual quiere hacer de manera consciente lo que es el vínculo entre Josué y entre Jueces, entre la historia narrada en Josué y la historia narrada en Jueces. Y eso lo vemos cuando nos damos cuenta de que hay acontecimientos que se mencionan en Josué, los cuales son repetidos en el libro de Jueces. Fíjense, Josué, por ejemplo, 15, 13, 19, es repetido en Jueces 1, del 9 al 15. Y ahora vamos a coger otro ejemplo, Josué 24, del 28 al 31. Vamos a leer este, está muy cerca del primer capítulo de Jueces. Fíjense, Josué 24, del 28 al 31. Y eso es lo que se nos menciona en Josué 24, 28, 31. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel. Ahora, fíjense cómo este acontecimiento narrado en Josué, el autor de Jueces lo repite en Jueces 2, los versículos del 6 al 9. Fíjense en Jueces 2, los versículos del 6 al 9. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. ¿Se dan cuenta? El acontecimiento que hemos leído, tal como termina Josué, es repetido por el autor de Jueces. Y con esto el autor un poco lo que quiere mostrarnos es el hecho de que la historia de Jueces continúa la historia de Josué.
Es como aquellos que quieren dar un salto de longitud. ¿Han visto aquellos que dan saltos de longitud? ¿Qué es lo que hacen? Dan una serie de pasos hacia atrás para tomar carrerilla y después de dar esos pasos hacia atrás toman carrerilla y se lanzan hacia adelante para dar un salto de longitud. Eso es precisamente lo que el autor de Jueces está haciendo. Nos está llevando unos pasos hacia atrás a la historia del tiempo de Josué y después lanzarnos hacia adelante en la historia de Jueces para que entendamos que la historia de Jueces continuará la historia de Josué. Para explicarnos algo importante, para explicarnos que la infidelidad del pueblo al pacto de Dios que ya empezó de manera pequeña en Josué, esa infidelidad y sus consecuencias va a llevar a dimensiones desmesuradas en el libro de Jueces. Eso del pacto que Dios les dice, destruiréis todos los lugares altos, en Deuteronomio 12. No dejaréis ningún lugar alto, ni ídolos, ni dioses, todos los tiraréis. Vuestra lealtad pertenece a Jehová. Esto no fue realizado del todo en Josué. Y esa semilla vamos a ver que va a ir creciendo, creciendo, creciendo y va a llegar a dimensiones espectaculares, terribles, caóticas en el libro de Jueces. Y con esta unión el autor pretende explicarnos esto. Fíjense, toda la historia que poco a poco iremos viendo y estudiando en el libro de Jueces, la lente que nos permitirá entender lo que está sucediendo en ese libro, los acontecimientos, los eventos, la lente que nos permitirá entenderlos será precisamente el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Es como aquel que coge un telescopio. Yo le regalé un telescopio a mi hijo para Navidad y una de las cosas que le dije es, sobre todo, no mires el sol con el telescopio. Porque mirar el sol con el telescopio es quemarte el ojo, quedarte ciego del ojo con el cual estás mirando. Tú miras el sol con el telescopio a través de un filtro determinado. Pones un filtro que te va a permitir ver los detalles del sol y entenderlo en cierta manera. Pues el filtro que nos va a permitir entender lo que es el libro de Jueces es el pacto de Dios con su pueblo. No vamos a acercarnos al libro de Jueces con ojos desnudos, porque si es así, lo que vamos a hacer va a ser en muchas ocasiones cerrar los ojos y apartar la vista del libro por situaciones y eventos los cuales nos vamos a encontrar en ese libro. Vamos a ver ese libro desde el punto de vista del pacto de Dios. Porque el autor de Jueces quiere mostrarnos algo. El autor de Jueces lo que va a hacer va a ser medir la historia de Israel. Va a ser medir a esos jueces desde el estándar de su fidelidad o su infidelidad al pacto con Jehová. En concreto al pacto que se hizo en Sinaí, en el Éxodo, y en concreto sobre todo al pacto narrado en Deuteronomio. El pacto de Moab, el suplemento del pacto en el Éxodo. Así que, si en casa se aburren, y quieren pasar tiempo para entender mejor el libro de Jueces, léanse el libro de Deuteronomio. Porque es en base a ese pacto que el autor va a medir, a evaluar el estándar de Israel y de los jueces en función a su fidelidad o su infidelidad a ese pacto expuesto en el libro de Deuteronomio. Y fíjense, es a través de esas lentes que debemos mirarlo. Es más, toda la historia desde Josué hasta Reyes se evalúa a través de ese pacto. Desde los versículos que se han leído, los versículos del capítulo 2, del 1 al 5, fíjense cómo nos dan precisamente esta visión. Estos versículos se les ha llamado por algunos lo que es el prólogo teológico de Jueces, es decir, nos da la visión teológica de ese libro. Pero fíjense que esos versículos, los 3 primeros sobre todo, presentan una estructura bien clara. Fíjense que primeramente se nos presenta en el versículo 1, se establece la redención y la relación de pacto. El versículo 2, fíjense que se va a establecer la respuesta de Israel a dicha realidad, a la realidad de esa redención y de esa relación de pacto. Y el versículo 3, fíjense, va a ser el resultado
que se va a generar en la vida de Israel en función de lo que hayan hecho en esa relación de pacto. ¿Se dan cuenta en el versículo 3 que empieza un por tanto? Ese es el resultado. Esto es lo que habéis hecho, por tanto, esto es lo que va a venir. Fíjense en el versículo 1, hemos dicho que se establece lo que es esa redención y esa relación de pacto. Fíjense cómo el versículo 1 presenta un movimiento de afuera a adentro, es decir, del éxodo a la tierra. Un movimiento que viene marcado por esos verbos saqué e introduje. ¿Se dan cuenta? Fíjense, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra. ¿Se dan cuenta? El éxodo en cierta manera se define como fuera de Egipto y dentro de la tierra. Fuera de lo que es la esclavitud de Egipto y bienvenidos al regreso al paraíso, a esa tierra que fluye leche y miel. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra. Fíjense que lo que es la redención de Dios, la relación de pacto que Dios estableció con los suyos, como veremos, es lo primero que está puesto delante de los ojos de Israel. Esa gracia de Dios, esa obra soberana de salvación y de redención de Israel al sacarlos de Egipto e introducirlos en la tierra. Y saben que Dios es enfático en dejar claro a Israel, a su pueblo bajo el antiguo pacto, es dejar claro que la salvación y la introducción a la tierra, ese éxodo es solamente y únicamente obra de Dios y de nadie más. Que la salvación es la salvación de Dios, es Él quien la obra, es Él quien la da, es Él quien redime, es Él quien introduce en la tierra, nadie más que Dios. Y es enfático, ¿y saben por qué? Y lo vemos cuando nos damos cuenta en cómo están expresados esos dos verbos que nos definen esa salida y esa entrada, saqué e introduje. Porque esos verbos son verbos que se llaman causales, muestran una causa. Es decir, la traducción literal de ese versículo 1, entendiendo esos verbos que muestran una causa, sería así. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo, dice Dios, yo he causado el sacaros de Egipto y yo he causado el introduciros en la tierra. Dios les está diciendo, Israel, mi pueblo, yo soy la causa de vuestra salvación. Yo soy el sujeto de vuestra salvación, de vuestro éxodo, de que ahora estéis en esa tierra prometida. Yo, Jehová, Dios, soy la causa de ello. No son vuestras obras, no es vuestro esfuerzo, soy yo, dice Dios. Y fíjense que después de mostrarles enfáticamente esto, fíjense cómo ahora el autor, el texto en el versículo 1, lo que hace es coger la cámara, imagínense un zoom de una cámara, y lo que hace es centralizar, focalizar el zoom de la atención en el texto, el zoom de la cámara sobre la tierra. Sigan su versículo 1. Después de deciros esto, fíjense cómo ahora el zoom se centra en la tierra. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, ahí está el zoom, de la cual, se dan cuenta, ahora va a definir un poquito más esa tierra, de la cual había jurado a vuestros padres. ¿Se dan cuenta? Esa tierra en la cual Israel está introducido. Esa tierra en la cual hemos dicho que es clave en el concepto de pacto, donde los acontecimientos en Jueces van a darse. Dios dice, esa tierra es la tierra que yo juré a vuestros padres. Y si observan bien, esa tierra jurada a los padres fue jurada en contexto de pacto. Fíjense, os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y fíjense ahora, diciendo, ¿ya? Ese juramento es diciendo, viene ahí, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Se dan cuenta cómo la tierra,
esa tierra prometida, donde ahora Israel estaba, todos los acontecimientos que van a darse, esa tierra fue jurada a los padres por Dios diciendo, nunca jamás voy a invalidar mi pacto, mi relación de pacto con vosotros. Esa tierra es elemento fundamental del pacto que Dios hizo con Israel. Y fíjense que esto marca primeramente esa relación de pacto establecida entre Dios y su pueblo. Esa tierra prometida, y marca algo más, marca la fidelidad de Dios en esa relación. Como Dios va a ser fiel hasta el final. ¿Qué es lo que les dice Dios? No invalidaré, quizá, mi pacto con vosotros. ¿Les dice esto Dios? Dios les dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Voy a ser fiel en ese pacto. Fíjense como la redención de Egipto, con esa introducción en la tierra y esa relación de pacto centrada en ese elemento de la tierra jurada, prometida, eso era una realidad esencial para Israel. Debería haber sido una realidad esencial en Israel. Deberían haber entendido por la gracia de Dios, por su obra soberana de redimiros y meteros en la tierra de Canaán, en la tierra que juré, diciendo jamás invalidaré mi pacto. Esta realidad deberían haber entendido Israel, estáis en una relación de pacto con vuestro Dios. Ninguna nación sustentaba esta relación. El resto de naciones, Dios no había entrado en pacto con ellos. El pueblo de Dios vive en una relación especial con su Dios. Vive en una relación de pacto con aquel que nos ha creado y redimido. ¿Y saben? Lo especial es que un pacto no es un contrato. Un pacto no es un contrato único, ¿ya? ¿No le suena? Un pacto no es 41 diferentes formas de contrato, ¿ya? Que ya veremos cómo acaba esto. Un pacto es distinto a un contrato. Fíjense, el motivo de contrato se establece básicamente esperando beneficios. Mientras básicamente lo que es el motivo del pacto, ¿saben cuál es el motivo del pacto? La esencia es que se establece para establecer una relación. La esencia del pacto es establecer relación. Esa relación expresada en yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Un contrato básicamente está orientado en negociar. En el pacto uno no negocia con Dios. El pacto es un don de gracia en el que Dios establece una relación con los suyos. Y el pacto y el contrato básicamente busca la obligación, la actuación, el obrar. En el pacto sí existe el obrar, pero ¿saben cuál es la esencia del pacto? Esa relación, la esencia del pacto es esa fidelidad y esa lealtad en esa relación. Esa fidelidad y lealtad de ambas partes, la una con la otra. ¿Saben cuál es un ejemplo perfecto de una relación de pacto, donde la lealtad y la fidelidad es la esencia de esa relación entre las dos partes? El matrimonio mismo. Dios utiliza esa imagen de pacto y esa fidelidad y lealtad en esa imagen de matrimonio en el profeta Oseas para hablar ¿de qué? De la infidelidad de su pueblo, pero de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que Dios establece aquí, es esa relación de pacto. ¿Se dan cuenta? Pero ahora fíjense ahora en el versículo 2. Después de establecer esa redención y esa relación de pacto, el versículo 2 es crucial. Es fantástico. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 2 nos encontramos un cambio. Hay un cambio del versículo 1 al versículo 2. El autor establece un cambio en la manera que escribe para demostrarnos algo importante. Y ese cambio lo que va a demostrar es que el autor quiere enfatizar, ahora el autor va a enfatizar en el versículo 2 la respuesta de Israel a la realidad expresada en el versículo 1.
La realidad de que Israel es un pueblo redimido y en relación de pacto con su Dios va a requerir una respuesta determinada de Israel en esa relación. Una respuesta de fidelidad y una respuesta de lealtad, de amor leal a su Dios. Fíjense el versículo 2. Nuestras Biblias dice, con tal que vosotros, ¿ya? ¿Se dan cuenta que empieza así? ¿Ya? Es una traducción un poco extraña, ¿ya? Porque deja entrever, quizá, de que Dios ha dicho, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios es enfático, no voy a invalidarlo, jamás. Para los versículos dice, con tal que vosotros. Ahí es como si hubiese condicionalidad. Pero ¿saben qué? En realidad no es esto lo que el versículo 2 está expresando. Fíjense en las siguientes traducciones. En la Nueva Versión Internacional, que creo que Carlas la tiene, ¿ya? Así que al final cojan a Carlas, ¿ya? Y lo miran, ¿ya? Pero fíjense básicamente lo que dice la traducción de la Nueva Versión Internacional en el versículo 2. Dice, vosotros por vuestra parte. Si la cogen en latinoamericano dice, ustedes por su parte. Me gusta, ¿eh? Pero fíjense ahora también la traducción de la Biblia de las Américas. Fíjense. Dice, y en cuanto a vosotros. ¿Se dan cuenta? La idea es la siguiente, la idea entre el versículo 1 y 2, es decir, Dios dice, no invalidaré mi pacto con vosotros, jamás. Estáis en relación, redención y relación de pacto, voy a ser fiel, no la invalidaré jamás. Versículo 2, ahora vosotros por vuestra parte, Israel, así es como vais a vivir bajo esa realidad que sois pueblo escogido, redimido y en pacto con vuestro Dios. Y cómo esa lealtad y esa fidelidad del pueblo va a expresarse en esa relación de pacto de dos maneras. Fíjense que lo va a definir. No hagáis ¿qué? Pacto con los moradores de la tierra y la segunda es sus altares derribaréis. Así es como mostráis la fidelidad y el amor leal en este pacto. No entraréis en pacto con los moradores de esta tierra. No entraréis en pacto con los cananeos. Vuestra relación de pacto, vuestra lealtad, vuestra fidelidad pertenece al Dios que os ha redimido y salvado. Y cogeréis a esos ídolos y los derribaréis. No dejaréis lugar alto, ni Baal, ni Asera. Ninguno de esos va a quedar en pie en esta tierra que yo juré a vuestros padres. En este nuevo Edén que fluye leche y miel, solo hay sitio para uno. Y ese es Dios. Digo, esa lealtad y fidelidad, Dios no la comparte con nadie. Eso era promesa de pacto. Lean Deuteronomio 12 y van a ver que Dios les dice, vais a tirar todo esto. No haréis así a Jehová, no los vais a dejar en pie. Así es como vais a mostrar la fidelidad. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué es lo que hizo Israel? Ya empezó en el libro de Josué. No acabaron tirando todos los lugares altos. Comprometiéronse un poquito, solo un poquito, está bien, con lo que eran esos lugares altos, con esos cananeos. Y fíjense lo que les dice Dios. Vuestra parte, vuestra fidelidad será de esta manera. No haréis pacto y tiraréis los lugares altos, sus dioses, sus baales. Pero fíjense ahora al final del versículo 2. Mas vosotros. Así puede entenderse, pero vosotros no habéis atendido a mi voz. Dice, ¿por qué habéis hecho esto? Ahí está el problema en el libro de Jueces. Ahí se va a mostrar todo el caos que vamos a encontrarnos en el libro de Jueces. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, Israel. Vosotros no habéis mostrado esa fidelidad y lealtad en esa relación de pacto a vuestro Dios.
¿Por qué habéis hecho esto? Y todo el problema que va a generarse en el libro de Jueces y los jueces que van a tener que levantarse para salvar al pueblo viene precisamente de ese filtro, de esa visión. Israel no fue fiel al pacto que Dios estableció con ellos. Si siguen leyendo el capítulo 2 se van a dar cuenta cómo se juntan con los Baales y con las Aseras, y si les ponen más todavía. ¿Por qué habéis hecho esto?, les dice Dios. Yo os creé sacándoos de Egipto. Yo os introduje en la tierra, ese nuevo paraíso, y habéis sido infieles. Fíjense, ¿por qué habéis hecho esto? Suena como ese primer Adán que Dios creó, los puso en el paraíso. Le pidió ser fiel, come de todo, pero de este árbol no. Y al pecar, que le preguntó Dios, ¿qué es lo que has hecho? De ahí empezó el declive de toda la raza humana. ¿Qué es lo que has hecho? Fíjense que esta infidelidad del pueblo del pacto es la lente para entender, hermanos, el caos y el declive espiritual. Porque fíjense el resultado en el versículo 3. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Dios va a traer a Israel por esa infidelidad? Fíjense el versículo 3. Por tanto. ¿Se dan cuenta ese pequeño por tanto? Ese es el resultado. Es como si Dios dijese, por lo tanto, el resultado de esta infidelidad va a ser lo siguiente. Yo también os digo esto. No los echaré de delante de vosotros, a estos enemigos, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Esto es una realidad profética de lo que será la historia de Jueces para Israel. Por su infidelidad a dicho pacto, el resultado de esa historia será caos, declive espiritual, azotes y tropezaderos por parte de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Saben? Esas consecuencias son las consecuencias que Dios le dijo a Israel que vendrían ya en Deuteronomio. ¿Se acuerdan las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio? Ya les dijo, si sois infieles, esto va a venir. Y lo último que os va a venir es que vais a ser sacados de esta tierra. Eso va a ser el exilio. Fíjense lo que hizo básicamente Israel en el versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Fíjense cómo esto, hermanos y hermanas, esto es, ¿saben esas cápsulas de medicamento que nos tomamos? Que llevan todo el medicamento dentro. ¿Ya? Estos versículos son la cápsula de todo lo que va a ser el libro de Jueces. Porque esto precisamente, hermanos y hermanas, es lo que va a ser. El pueblo va a ser infiel. Azotes van a venir. El pueblo va a clamar y a llorar a su Dios una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Fíjense que la realidad de la redención, y eso es algo que debemos entender, y de la relación de pacto, deberían marcar la fidelidad y la lealtad de Dios, del pueblo, a su Dios. Ya que como vamos a ver ahora, ¿ya? Esa infidelidad, fíjense, y esa deslealtad, irremediablemente, no hay vuelta atrás, irremediablemente genera caos espiritual en medio del pueblo. Una espiral difícil de parar, a menos que Dios ponga mano. Y fíjense, lo primero es esto, es entender que la relación de pacto nos va a permitir entender todas las cosas en el libro. No se olviden de esto. Y lo segundo es esto, es que la infidelidad y deslealtad al pacto es lo que genera declive espiritual en el pueblo. Ese primer punto es el más, diríamos, teórico de todo el mensaje, ¿ya? En el segundo punto es donde más vamos a hacer las aplicaciones. Así que aguanten, no se me vayan, ¿ya? Pero fíjense, la infidelidad y deslealtad al pacto, ¿ya? Genera ese declive espiritual. Fíjense esos versículos que les he leído, ¿ya? En el cual Dios les dice, por esa infidelidad
no voy a sacar a estos enemigos, van a ser azote, ¿ya? Van a ser azote. Y el pueblo dice, el pueblo lloró, clamó e hicieron sacrificio a Dios. Esto, como os he dicho, es esa cápsula, es esa semilla plantada al inicio del libro de Jueces, y esa semilla vamos a ver cómo crece y se desarrolla a lo largo de todo el libro de Jueces. ¿Ya? ¿Saben? Esa semilla que plantan una semilla de manzano, ¿y qué es lo que sale? Un manzano. Bueno, hoy en día ya, pero básicamente uno planta un manzano y sale un manzano, ¿no? Es esa semilla desarrollada. Pues eso es lo que vamos a ver aquí, esa infidelidad de Dios, del pueblo, esos enemigos, ¿ya? Ese clamor de Israel es lo que va a crecer en el libro de Jueces y es un patrón que va a repetirse continuamente en ese libro. Así que fíjense, primero empezaremos con lo que es la infidelidad del pueblo, ¿ya? Empezamos por esa para acabar con la fidelidad de Dios e irnos con un buen gusto de boca a casa, ¿ya? Pero van a ver, veremos ciertas cosas en el libro de Jueces, ciertas cosas en las cuales el autor nos mostrará la infidelidad del pueblo y el declive espiritual que esto conlleva para el pueblo, ¿ya? Fíjense, hay algo que debemos tener presente en el libro de Jueces, ¿ya? Y es que la actitud de Israel y de algunos jueces, ¿ya? En esa actitud de Israel, en la actitud de algunos jueces que veremos, y lo vamos a ir mencionando, vamos a ver cosas que diremos, menudo jueces. Oye, pues con jueces así, vale más tener otra cosa, ¿ya? Y la idea del autor es que con esto el autor nos mostrará la infidelidad del pueblo y el declive espiritual. Por lo tanto, algo importante que no podemos perder de vista es que, ¿saben qué? El libro de Jueces, sus protagonistas, sus acciones, sus eventos, cosas que vamos a ver ahí, hermanos y hermanas, no están escritas ahí para sernos ejemplos a seguir. El autor va a citarnos ciertas cosas horrendas, no para que sean ejemplos de conducta fiel y leal. Al contrario, nos los va a poner en el libro de Jueces para mostrarnos lo que no debería ser en el pueblo de Dios. Lo que no debería darse en el pueblo de Dios. Es como si el autor dijese, mirar esto, mirar esas barbaridades a veces que vamos a ver, y entender lo que debería ser viendo lo que no debería ser en el pueblo de Dios. Fíjense, vamos a ver unos ejemplos de cómo el autor va a mostrar esa infidelidad y ese declive espiritual, esa infidelidad que lleva a ese declive. Fíjense, el primero, ¿ya? Hay una frase que se va repitiendo en el libro de Jueces. Yo sé que si la pregunto, me la dirían sin ningún problema, así que no la pregunto. ¿Eh? Pero fíjense que es esa frase que dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Ve cómo se la sabían? Esa frase aparece 7 veces a lo largo de todo el libro. Y es una frase la cual viene encerrada por otra frase muy importante. Y es básicamente esa frase en la cual se nos dice, y reposó la tierra por tantos años y murió determinado juez. Esas dos frases estructuran el libro de Jueces. Así que si lo quieren leer en casa, estructúrenlo con esas frases. Una frase abre, y los hijos de Israel hicieron el mal delante de los ojos de Jehová, y se cierra todo este ciclo con la tierra reposó por tantos años. Estas frases lo que hacen es estructurar el libro y introducen los diferentes jueces que nos vamos a encontrar en el libro. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, Dios va a levantar 1, 2, 3, varios jueces, y cuando este ciclo acaba, Dios va a cerrar, la Escritura va a cerrar ese ciclo con la tierra reposó por tantos años. Y fíjense, esta estructura, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, un juez se levantó, la tierra descansó, otra vez volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, nos muestra que la infidelidad en el pueblo de Dios no era una cosa en algún momento determinado.
era un patrón recurrente. ¿Se dan cuenta? Era un patrón recurrente. Hicieron lo malo, Dios levanta al juez, descansa la tierra, turnemi. ¿Ya? Vi un programa ahora del Eugenio. ¿Se acuerdan del Eugenio, aquel que explicaba chistes? Un chiste decía, apatitu, capa igualada, una otra vagada. Pues el libro de jueces sería lo mismo, apatitu, otra vez, e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Era un patrón recurrente esa infidelidad. ¿Y saben qué? Ese hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ese romper ese pacto, esa infidelidad, esa deslealtad, no dejó a Israel en un nivel espiritual neutro, como si no pasase nada. No dejó al pueblo en un stand-by espiritual. ¿Sabes? Ahora los DVDs y los Blu-ray que aprietas la pausa y queda la imagen ahí. En los VHS no podías hacer eso, ponías la pausa y temblaba. Pero ahora aprietas y se quedan parados. La fidelidad e infidelidad a ese pacto no deja a Israel en un estado de stand-by espiritual, sino que es un declive continuo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta el punto que el autor de Jueces va a decir al final del libro, ahora Sodoma, ¿saben qué fue Sodoma, no? Ahora Sodoma se encuentra en el pueblo de Dios. Palabras duras. Y fíjense cómo nos va a mostrar el autor ese declive, la segunda cosa. No solamente con esa estructura, sino en la manera en cómo los jueces son presentados. ¿Cuántos jueces aparecen en el libro de Jueces? No se preocupen, no contesten. 14 jueces. ¿Ya? Tenemos a Otoniel, Ahot, Samgar, Débora, Barak, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair, Jefté, Ibzán, Elón y Samsón. ¿Ya? De esa lista, el primero y el último, Otoniel y Samsón, aparecen sueltos en la lista. El resto de jueces aparecen relacionados en pares, ¿ya? Samgar aparece relacionado en cierta manera con Ahot, Débora aparece relacionado con Barak, Gedeón aparece relacionado con su hijo Abimelech, ¿ya? Y en esta estructura, ¿saben cómo el autor estructura esos 14 jueces? Gedeón es el juez pivote. Es el juez pivote, ¿ya? Es ese juez que hace de bisagra en el libro de Jueces. Porque a partir de Gedeón, vamos a ver cómo el autor contrasta la fidelidad hasta cierto punto de los 3 primeros jueces con la infidelidad de los 3 últimos jueces. Y en esa estructura el autor nos va a mostrar, fíjense cómo esa deslealtad en todos estos jueces no fueron de abajo a arriba, de fieles a más fieles, sino que el pueblo fue de ciertos jueces que fueron fieles a una decadencia total hasta el último juez, Samsón, donde el pueblo, ya lo veremos, donde el pueblo no pudo ni clamar a Jehová. Y ese Samsón, hermanos y hermanas, va a representar en cierta manera al pueblo. Samsón, el cual había sido apartado en su voto nazareno, el cual había sido apartado para destruir a los filisteos. ¿Y qué hizo Samsón? Ay, Samsón. Se lió, tuvo relaciones con las filisteas y acabó en manos de sus enemigos, con sus ojos sacados, fuera de su cara. Y esa es la nación de Israel, apartada, redimida, en esa tierra, que entró en relación hasta llegar a un punto que ya no pudo clamar más. Esa levadura cananea leudó toda la masa. ¿Saben esas pequeñas zorras del libro de Cantares? Cuidado con las pequeñas zorras. Cogedlas por lo que hacen, ¿qué? Consumen lo que son las viñas, los viñedos. Pues ahora ese pequeño compromiso con los cananeos, compromiso con los ídolos del mundo, esas pequeñas zorras empezaron el proceso de destruir la preciosa vid que Jehová había sacado de Egipto, cuidado, labrado, plantado en la tierra. El libro de Jueces nos enseña un principio bíblico importantísimo.
que las pequeñas cosas, los pequeños pecados, esa pequeña infidelidad, toma dimensiones enormes a lo largo. Y el declive espiritual puede ser grande. Fíjense, ¿el autor ha leído el libro de Jueces? Sí, estoy seguro que sí. Y fíjense, el autor nos va a mostrar, esos ejemplos no son los que debéis mirar. Es para que entendáis lo que no debería ser. El autor va a mostrar ese declive espiritual en el libro de Jueces, en el pueblo, con un lenguaje muchas veces horrendo. Déjenme que les muestre un ejemplo. ¿Ya? Y ya me dirán a ver qué es lo que piensan. En Jueces 3, en el versículo 17, fíjense, y entregó el presente a Eglón, se refiere a Edot y el rey Eglón, ¿ya? Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, ¿ya? Es decir, se le veía al hombre, era grueso, ¿ya? Y ahora fíjense a partir del versículo 20. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en una sala de verano, y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él, el rey, entonces se levantó de la silla. ¿Saben qué? Paro aquí, este texto nos lo hicieron traducir en el seminario. Bueno, esa sala de verano y esa silla, posiblemente eso era el váter. ¿Ya? Yo lo traduje como trono y el profesor largó a reírse. ¿Ya? Digo, ¿pero por qué se está riendo? Era un trono, pero no el trono que tú te imaginas. ¿Ya? Pues posiblemente era eso. Ahora, fíjense lo que hizo. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado. Fíjense, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Ya saben lo que es el estiércol. ¿Qué les parece esa descripción? ¿Horrenda? Uno lo lee esto y dice, pero ¿cómo puede mencionar un hombre así en tal sitio, clavándole el puñal, que la grasa cubre, que el mango va hasta adentro y que sale el estiércol? ¿Se sienten horrorizados? ¿Sienten repugnancia de esta descripción? Pues si la sienten bien, porque eso precisamente es lo que el autor quiere comunicar con esa descripción. El autor quiere decir, miren lo horrendo que es esto. Miren el nivel que se estaba llegando. Digo, las cosas no deberían ser así. ¿Han visto por la tele lo de Siria? ¿Han visto a este que le han llamado el caníbal? Que lo que hizo no pudieron ni pasarse las imágenes por la tele, porque lo que hizo fue abrir en canal a uno de sus enemigos muertos, sacar el corazón y comérselo. ¿Lo han visto? Y uno ve esto y dice, eso es repugnante, es horrible. Dice, las cosas no deberían de ser así. Y eso es lo que el autor quiere que veamos. Las cosas no deberían de ser así. En ninguna nación, pero no deberían de ser así en el pueblo. ¿Y saben por qué el pueblo llegó hasta este punto? Otra frase que estoy seguro que saben, que Carlas ha leído. Porque en esos días no había ¿qué? No había rey en Israel. Y cada uno hacía como ¿qué? Como bien le parecía. ¿Se dan cuenta? El posmodernismo no es tan posmoderno como se nos dice. El hecho de que cada uno hace lo que quiere, como bien le parece, según sea bueno o sea malo, según su propio parecer, eso no es tan nuevo. Israel ya estaba haciendo ahí lo que bien le parecía porque no había rey sobre Israel. ¿Están seguros que no había rey? Sí que había rey. ¿Saben quién era ese rey? Dios mismo. Jehová era su rey. Y con esto es una nota triste en la cual el autor está diciendo, Israel rechazó a Dios como rey. Y la guía de Dios era su instrucción, su ley. Y cuando el rey y esa ley fue rechazado, ahí sí que cada uno hace lo que quiere. No hay norma absoluta de guía para el pueblo ni para nadie. Y ¿saben? Esto se está poco a poco infiltrando en las iglesias. ¿Saben? Hace poco escuché de que la palabra de Dios no es toda ella inspirada. Hace poco que lo escuché.
y me horroricé. Porque hermanos y hermanas, el pueblo de Dios tiene un rey. Y el pueblo de Dios tiene una instrucción totalmente autoritaria y absoluta, que es su palabra. Y si eso desaparece, volveremos a escuchar esa voz del diablo desde Génesis 3, a poner en duda la autoridad máxima de Dios y de su palabra. ¿Con que Dios ha dicho eso? Piénsalo. Israel quedó ahí. Infidelidad, declive espiritual, hasta el punto que ya no pudo clamar. Y el autor de Jueces dice, ahora Sodoma estaba en Israel. Déjenme que les pregunte algo. Si me voy del púlpito así, ¿qué sabor de boca les queda? Porque saben, la pregunta debería ser entonces, ¿dónde está la esperanza del pueblo en ese caos? ¿Dónde está nuestra esperanza? La pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está aquel que es nuestra esperanza, la esperanza del pueblo, Cristo Jesús? ¿Dónde está? Esa es la pregunta en este libro y en cualquier libro de la Biblia. ¿Saben qué? Spurgeon, ¿saben quién fue? Dijo, uno no empieza a predicar hasta que no llega a Cristo. Así que estoy súper contento porque ahora empiezo a predicar. Así que pónganse cómodos ya en los bancos, si pueden, en esos instrumentos de tortura que les llamamos bancos. ¿Ya? Salen con las de esto. Pero ahora ya bien rápido voy a tomar solamente 10 minutos. El segundo punto es más de aplicación. El libro de Jueces sí nos muestra lo que es la infidelidad y el declive espiritual del pueblo. Pero el libro de Jueces, hermanos y hermanas, nos muestra algo grandioso. El libro de Jueces nos muestra que la esperanza del pueblo es la fidelidad de Dios a su pacto, a los suyos, a sí mismo. Y fíjense dónde vemos esta esperanza. La vemos en que está únicamente en nuestro Dios. Fíjense, debemos entender algo que podemos aplicar hoy en día para nosotros, para la iglesia del siglo XXI. Y es que debemos entender que vivimos en una relación de pacto con Dios. Que vivimos en una relación en la cual Dios nos ha redimido y salvado en Cristo Jesús, nos ha sacado del éxodo de Egipto y nos ha llevado a esa tierra prometida, nos ha redimido por el Cordero que es Cristo y ha entrado en una relación con su pueblo, esa relación en el nuevo pacto. Y es en esa relación que como pueblo debemos ser fieles y leales a nuestro Dios. Sí, por la gracia de Dios. Sí, por la obra del Espíritu en nuestras vidas, pero leales y fieles a nuestro Dios. Esa lealtad únicamente dada a aquel que es nuestro Rey. Esa fidelidad únicamente dada a aquel que es nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Debemos tener cuidado cuando aplicamos Jueces a nosotros, porque ellos vivieron bajo el antiguo pacto. Y las consecuencias que les vinieron fueron consecuencias del antiguo pacto. Y debemos saber que lo glorioso del nuevo pacto es que Dios garantiza la fidelidad de su pueblo en el nuevo pacto. Que es un nuevo pacto el cual no puede ser quebrantado porque Dios dijo, no me acordaré más del pecado de mi pueblo. El Cordero murió, resucitó y hizo expiación perfecta por los pecados de su pueblo y se sentó a la diestra de la majestad, mediando por los suyos. Pero todo y así el principio de fidelidad y lealtad a Dios en esa relación de pacto permanece. Porque ¿saben qué? Cristo es aquel que merece toda nuestra lealtad y fidelidad. El fallar a eso, el comprometerse, aunque sea poquito a poquito con las cosas de este mundo, no nos dejará en un estado espiritual neutro. Hay una decadencia espiritual en espiral. ¿Saben qué? Una vez mi esposa y yo cocinamos una gamba de esas grandes. No sé cómo se llama. Un langostino. Bueno, no sé, esos grandes. Nunca lo habíamos cocinado. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Cogimos la olla, pusimos agua, sal y fuego.
Y la olla hirvió, y cuando ya está haciendo chup, 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 cogimos la langosta esa y la metimos dentro. Pobrecita langosta. Lo primero que yo vi fue los ojos blancos. Y empezó a moverse la langosta. Y yo le dije a Leida, nunca más. No voy a comer langosta nunca más, al menos cocinarla yo. Pues la idea era poner el agua fría, poner la langosta dentro y poner el fuego y que poco a poco se fuese calentando hasta que ¡puf! Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ese declive espiritual por comprometerse con el mundo muchas veces es imperceptible. Es como esa langosta puesta en agua fría que va calentándose hasta que al final, ¡puf! Por eso debemos entender que la redención y esa relación de pacto debe guiar nuestra vida de lealtad y fidelidad a Dios. Y fíjense lo último, es cómo se muestra que Dios es nuestra esperanza. Fíjense, Dios es juez y libertador de su pueblo. Es bien curioso que en esa realidad del libro de Jueces, fíjense que Dios le dijo, no invalidaré jamás mi pacto. Cuando Israel clamó, ¿qué es lo que sucedió en la historia de Jueces? Dios levantó ¿a quién? Dios levantó a un juez. Juez acabó con los enemigos de Israel y entonces la tierra descansó. Esa tierra que es parte del pacto descansó por tantos años. Dios fue fiel. Los jueces, en cierta manera, eran el medio de Dios, levantado por Dios, el medio por el cual Dios permanecía fiel a su pacto. El medio por el cual Dios permanecía fiel a su pacto, a su pueblo y a las promesas de su pacto. Pero fíjense, ¿se acuerdan de esa estructura del declive de los jueces? De esa infidelidad mostrada al final, sobre todo en Sansón. El autor está diciendo, los jueces son el medio de Dios para ser fiel a su pacto. Y los jueces, muchos de ellos, dejan mucho que desear. El autor lo que está diciendo a Israel y nos está diciendo a nosotros es que a quien tú debes mirar como juez y libertador no es a esos hombres. Al juez a quien tú debes mirar como juez de jueces, el libertador supremo es Dios mismo. Dios es el juez, Dios es el libertador de su pueblo. En Dios y solamente en Dios se encuentra la justicia verdadera, la liberación de los suyos, la salvación de los suyos. ¿Se dan cuenta? No mires a estos, mira aquel que los levanta. No mires a estos, mira aquel que es juez y libertador de los suyos, ahora y por siempre. Y llegamos al Nuevo Testamento y qué glorioso, hermanos, es escuchar a alguien que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y a Pablo diciéndole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. A Cristo es el juez y libertador de los suyos. Cristo es el juez y libertador de su pueblo. A lo largo de la historia, sí, Dios ha levantado hombres grandes que han liberado a su pueblo, que han guiado a su pueblo. Dios va a seguir haciéndolo. Y va a ser una manera en la cual Dios va a mantener su fidelidad con su pueblo. Pero ¿saben qué? La grandeza de todos estos grandes hombres siempre se midió en que llevaron al pueblo a mirar a uno y solamente a uno, a Cristo Jesús. Y Dios es nuestro Rey. Fíjense, hermanos y hermanas, que Jueces 1, el capítulo 1, empieza, ¿saben con qué tribu? Judá. Y Jueces termina con algo que se conoce como la trilogía de Belén, no la Guerra de las Galaxias, de Belén, que son los capítulos del 17 hasta el libro de Ruth. ¿Y saben lo que sucede? En el capítulo 1 de Jueces se enfatiza a Judá como tomando posesión de la tierra. Y en la trilogía de Belén, al final, se enfatiza a Judá sobre Benjamín, a Belén sobre Jabes Galaad. ¿Ya? Judá sobre Benjamín, Belén sobre Jabes Galaad. No había rey en aquellos días, sé que no. Pero ¿saben qué?
el libro de Jueces nos muestra de que el pueblo necesita un rey sobre ellos. Necesita un rey que medie la instrucción, la Torá, la palabra, la guía de Dios, para que el pueblo no haga lo que bien le parezca. El pueblo no necesita tribus desperdigadas como en aquel tiempo, levitas que dejaban mucho que desear, jueces que sí liberaron, pero que también algunos dejaban desear. No, el pueblo necesita un rey. Y fíjense que esta frase establece el fundamento para cuando pasamos al libro de Samuel. ¿Quién viene en Samuel? El primer rey, Saúl. Este es el rey, ¿sí o no? Este fue el rey que guió al pueblo y me dio lo que era la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero no se olviden, Jueces ha dicho Judá y Belén sobre Benjamín y Jabes Galaad. ¿Saben de qué tribu era Saúl? De Benjamín. ¿Saben de qué ciudad? Jabes Galaad. Y Jueces ha dicho, esto no huele bien. El énfasis está en Judá y en Belén. ¿Y cuál fue el rey según el corazón de Dios? De la tribu de Judá, de la ciudad de Belén. Y gloria a Dios por ello. ¿Saben por qué? Porque de ese rey, de la tribu de Judá, de la ciudad de Belén, viene aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene aquel que es de la tribu de Judá, de la ciudad de Belén, Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes sobre su pueblo, quien va a mediar la Torá y la instrucción de Dios sobre su pueblo, el reino de Dios. Y hermanos, cuando vemos esto, el libro de Jueces nos manda a mirar únicamente a un sitio. Lo que está diciendo es que tú, el pueblo, quien sea, necesita solamente a uno. Necesita a nuestro juez, libertador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitas a Cristo Jesús y a nadie más. Y estemos donde estemos, la historia de la salvación nos lleva a mirar, mira aquel que es rey, mira aquel que es señor, mira aquel que tiene el trono sobre su pueblo, y Dios le dio el trono de su padre David, Cristo Jesús. Pueda Dios, en este tiempo en el cual estudiaremos los Jueces, ayudarnos a entender la severidad de la infidelidad a Dios y el declive espiritual que puede generar en el pueblo. Pero Dios nos ayude a entender su fidelidad y Dios nos ayude a mirar, a ver, a contemplar, a desear a aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez y Libertador de los suyos, nuestro Dios y Señor, Jesucristo.